Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te saludo y te damos la bienvenida y te damos también muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde para hablarte un poco de la palabra de Dios y también para estar recibiendo tus llamadas. Para eso ya están listos mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, como todos los jueves, aquí en los teléfonos para atenderte. Y para que te comuniques con nosotros, voy a pasarte los números de teléfono, las vías de comunicación. Los números de aquí de cabina, los números de la estación, los que tú ya conoces son el 83755051 y el 83755055. Te lo repito, 83755051 y terminación 55. También te voy a pasar mi número de celular personal, ese principalmente si quieres mandarme mensajes de texto o WhatsApp, que de hecho no lo traigo conmigo, se me quedó en la oficina, pero ahorita lo voy a ir a recoger, pero para lo que gustes y mandes, no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También tenemos correo electrónico. Si de cualquier parte de donde tú seas, puedes mandarnos un correo electrónico y en cualquier tiempo. Si estás escuchando esto vía YouTube y en cualquier día que sea, aquí podemos atenderte. En nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También tenemos página de internet, búscanos ahí como volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook y ahí búscanos como Volviendo a la Palabra. Aquí en el Facebook nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto también, tanto en Facebook como en la página de internet. Ahí estamos subiendo nuestras prédicas pasadas siempre, de ahí pueden ligarte. También tenemos un canal de YouTube y te digo, ahí están nuestras prédicas de miércoles, de jueves, ahora las prédicas de los lunes, nuestras dominicales y algunos otros recursos más, ¿ok? Para que nos busques por ahí en el internet. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en un local, que no es iglesia, un local en el mero centro de San Nicolás de los Garza, la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con Aldama. Juárez Cruz con Aldama, frente a la plaza principal, que es aquella donde está el Palacio de Gobierno en San Nicolás. Además tenemos algunas otras células, algunos otros lugares de estudio. Por ejemplo, en la colonia Arboledas de Santa Rosa, en Apodaca, allá estamos los lunes. Los martes en la colonia Niño Artillero en Monterrey, para la gente de Monterrey. Los miércoles en Los Fresnos, también en Apodaca. Los sábados tenemos otra célula en Juárez, Nuevo León. Y los domingos, además de la reunión de mediodía, tenemos una por la tarde en el Pedregal de Topo Chico, en Escobedo, para la gente de Escobedo. Si te interesa unirte con nosotros a uno de estos pequeños estudios en casa, solo mándame un mensaje, por favor, al celular o un WhatsApp y te hago llegar la dirección y los horarios. O mándame un Facebook, un mensajito al Facebook, a donde quieras. Mándame un mensaje y yo te mando la dirección y los horarios, ¿ok? Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. También se me olvidaban, no siempre lo menciono, pero si tú ya conoces el programa, siempre estamos regalando Biblias, ¿ok? Una Biblia para aquella persona que no tiene Biblia y quiere leerla, solo tienes que llamarnos o mandarnos un mensaje con tus datos, con tu dirección, y nosotros te mandamos una Biblia o cualquier otro material que quieras. Las prédicas se graban también, las de los miércoles, las de los jueves, se graban y te las podemos hacer llegar en un disco. También tenemos material para evangelizar, tenemos folletos, tenemos un paquete de libros y también podemos hacértelo llegar. Solo tienes que llamarnos, hacer tu petición y nosotros te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Y es sin costo, es de gracia, ¿ok?
Todo lo que aquí ofrecemos, aquí me refiero a este programa, es de gracia sin costo, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Evangelio y sus partes, ¿te acuerdas? Para poder vivirlo y para poder predicarlo. 4 partes. El saberse pecador, esa es la primera parte, es el primer paso. Segundo, la consecuencia del pecado, saber que eres merecedor, que el pecado tiene consecuencia. Y eso es de lo que hemos hablado las últimas 2 semanas, de la consecuencia. Hablamos del infierno de fuego y la semana pasada hablamos de la ira de Dios. Esa es la consecuencia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y hoy vamos a hablarte de la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? La buena noticia, el premio, el regalo, lo que Dios promete. Y si nos da tiempo, vamos a tocar la cuarta de una vez así de pasadita, la condición, el requisito, porque hay una condicionante para recibir todo lo que Dios promete y da por gracia. Solo que también hemos confundido para empezar la palabra gracia, y de eso hablaremos también a su tiempo. Pero hoy vamos a hablar de esto, el Evangelio. ¿Qué es la buena noticia? Eres pecador, mereces el infierno, pero Dios te va a perdonar. Dios te va a dar salvación, siempre y cuando te arrepientas. Esa es la predicación del Evangelio. Esa es la buena noticia, la noticia más grande que existe, que ha existido y que existirá. Salvación, entrada al cielo, ser hechos hijos de Dios y mucho más. ¿Sabes todo lo que Dios promete? ¿Sabes todo lo que sucede el día de tu salvación, el día de tu conversión? Tú que ya eres converso, ¿sabes todo lo que recibiste? Hoy te voy a llevar a dar un paseo por toda la Biblia. Y si puedes, enumera todo lo que Dios promete. O para ti que ya eres cristiano, todo lo que recibiste, todo lo que recibimos. Y lo recibimos por gracia. Fue difícil elegir por dónde comenzar. Pero mira, voy a comenzar por 1 Corintios 6, 10 y 11. Y aquí mismo te voy a decir de qué se va a tratar el programa. Mira, dice 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que está hablando 1 Corintios 6:11 es de algo que recibimos, que el Señor hizo. Dijo, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. De eso es lo que vamos a enumerar hoy. Te decía ahorita, vamos a dar un paseo por la Escritura. Casi solamente vamos a ir enumerando cosas. Todo lo que nos dio el Señor. Fuimos lavados, es decir, limpiados. ¿Limpiados de qué? De nuestra suciedad, es decir, de nuestro pecado. Fuimos santificados, es decir, fuimos hechos santos. Y aún así hay gente que dice que no se puede. ¿Qué es ser santos? No tener pecado. Independientemente de todo lo que hayas hecho antes, el día que te quebrantas, el día que conoces el Evangelio, el día que lo crees, ese día que te sientes pecador, que te sientes sucio, que caes de rodillas, que pides perdón y prometes no hacerlo más, en ese instante todos tus pecados te fueron borrados. Es decir, por eso dice que fuimos hechos santos. Santos, imagínate lo que hizo el Señor con nosotros. Fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados, dice 1 Corintios 6:11. En este ahondaremos más tarde, pero siempre cuando veas en la Biblia la palabra justo o la palabra justicia, o en este caso justificado, es sinónimo o tiene que ver todo con santidad, con la ausencia de pecado. Por eso dice, por ejemplo, Romanos 3, no hay justo ni aun uno, es decir, no hay quien no tenga pecado. Pero después vemos aquí en 1 Corintios que dice, pero fuimos justificados, es decir, declarados justos, es decir, declarados sin pecado.
Eso sucedió el mismo día, al mismo instante. Lavados, santificados, justificados. Todo lo que te decía, vamos a enumerar, sucede en un instante. En un instante, cuando escuchas el evangelio y lo crees, cuando pides perdón y te arrepientes, que esta va a ser la corona y lo hemos guardado para el final, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la corona del evangelio, es la condicionante del evangelio. Pero esto es lo que hace el Señor en nuestra vida. ¿Y por qué con nosotros? ¿Por qué yo? ¿O por qué tú? Porque Él así nos eligió. Él nos eligió. De entre todos los millones y millones de personas, millones y millones de pecadores a los cuales pertenecíamos nosotros, Él nos escogió para hacernos salvos. Fuimos elegidos. Dice Juan 15:16, dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero Él nos escogió. En Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Él nos eligió. Nosotros éramos pecadores y Él nos eligió. Él nos escogió. Él nos salvó. Él nos santificó, Él nos lavó, Él nos justificó. Cada palabrita que hoy te mencione, sabes, da para un tema de un jueves o más. Pero hoy quiero dártelas todas juntas. Hoy quisiera que captáramos la dimensión de lo que nos dio el Señor. Hasta ahorita hemos visto 4 palabras. Elegidos, fuimos elegidos. Lavados, fuimos lavados. Santificados, justificados. Y aquí te voy a hablar de la 5ª palabrita, ojalá y las puedas ir contando. Fuimos redimidos, Él nos redimió. En el diccionario, redimir significa librar por medio de un pago. Es decir, es sinónimo de comprar, pero no comprar cualquier cosa, no comprar un objeto. Esta palabra redimir es la que se usaba para comprar, pero para comprar esclavos en la antigüedad. Es decir, para librarlos de un amo, pero iban a pertenecer a otro. Comprar un esclavo, eso es redimir. ¿Ok? Ahorita decíamos, nos escogió para Él, pero no así como así. Nos escogió y nosotros pertenecíamos a otro. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos, éramos propiedad del diablo. Eso es lo que éramos. Dice Tito 3:3. Nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, envidia, aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esta ya la podrías anotar como la 6. Nos salvó, que va junto con nos redimió, nos compró. Dice Efesios 1:7, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Comprados, te repito, éramos esclavos del diablo, pero vino Cristo y nos redimió. Es decir, nos compró. Nos compró. Ya perdí la cuenta cuántos llevamos, pero aquí viene otra palabrita. Nos rescató. ¿Ok? Ya llevamos que nos lavó, nos santificó, nos justificó, nos eligió, nos redimió, nos compró, nos rescató. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos compró, nos rescató a precio de sangre. Eso es lo que costó nuestra salvación. Antiguamente los esclavos se vendían en mercados, ¿sí?
en mercados. ¿Quién los vendía? Pues su dueño, ¿sí? Y el ejemplo es así. Nosotros pertenecíamos al diablo y nuestro Señor preguntó, ¿cuánto cuesta él? ¿Cuánto cuesta ella? Y cuando le dijeron, toda tu sangre, nuestro Señor la pagó con gusto y nos rescató. Es como librar a alguien que está en peligro, ser rescatado de alguien que lo tiene secuestrado, y así estábamos nosotros, secuestrados, esclavos del pecado, secuestrados por el diablo, pero nuestro Señor nos compró, nos rescató, nos redimió y nos dio libertad, libertad. Nos hizo libres. Colosenses 1, 12 y 13. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero nos libró, nos dio libertad, libertad. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de atar y desatar, se refiere a lo que pasó un día dentro de nosotros. Por ejemplo, en Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cuando Lucas habla del hombre fuerte, está hablando del enemigo, está hablando del diablo. Él nos tenía secuestrados. No muy a fuerza, en realidad nos gustaba pertenecer al diablo, pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida. Él es el hombre más fuerte que todos. Vino Jesucristo, sacó al diablo, nos hizo libres y se quedó él a vivir dentro de nosotros. Nos dio vida, dice Efesios 2:1, nos dio vida. Nos dio libertad, nos rescató, nos compró, nos redimió, nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos eligió, nos dio vida. No sé si vas llevando la cuenta, pero ¿notas cuántas llevamos hasta aquí? Nos dio vida, Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, vida. Acuérdate cuando hablamos de la paga del pecado, es muerte, estábamos muertos. Acuérdate que muerte es separación, estar separados de Dios. Separados, ¿por qué? Porque Dios estaba molesto. Dice Isaías 59:2 que el pecado hace que Él esconda de nosotros su rostro. ¿Sí? Nuestros pecados, nuestras impiedades hacen que Él esconda su rostro. El pecado nos separa de Dios. Y aquí anota esta otra palabra, ya no sé si llevamos 10, 11. Nos reconcilió. Y todo esto lo hizo nuestro Señor, como dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores. Éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió. ¿Qué es reconciliarse? Cuando estás peleado con alguien y de pronto se contentan otra vez. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Dice en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Ojalá y puedas estar tomando nota. Y si no, la grabación va a estar disponible, porque te digo, vamos a mencionar demasiados versículos. Romanos 5:10. Y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliados. Él nos reconcilió. Porque éramos enemigos. Dice Santiago 4:4, que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y eso éramos todos. Tú y yo éramos enemigos.
pero ya estamos reconciliados. Nos reconcilió. Y otra, la número 12, nos dio acceso al Padre. Todo esto lo hizo nuestro Señor. Nos dio acceso al Padre. Dice Efesios 2:18. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, dice la Biblia en Hebreos 10:19. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Todos podemos entrar. En Mateo 27:50, cuando Jesús clamó, todo está consumado. Cuando entregó el Espíritu, dice el 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y desde ahí se fue abierto el acceso a todos. Tú que me escuchas, tú que eres radioescucha de esta estación y que acostumbras a buscar quien ore por ti, mira el error en el que estás. Él nos dio acceso. Cuando murió en la cruz, ahí donde tú estás, no tienes que ir a la iglesia, a ninguna iglesia, ahí en tu cuarto, como dice Mateo 6, cuando tú cierras la puerta, cierras tus ojos y te pones de rodillas, estás delante de Dios. Y todo esto fue gracias a Jesucristo, que nos dio acceso, entrada. Ya llevamos 12, nos dio acceso. Y nos hizo aceptos. Fuimos aceptados. Dice Efesios 1:6. Efesios 1:6. Nos hizo aceptos en el amado. Es decir, pedimos perdón y nos perdonó. Nos aceptó, no nos rechazó, no rechazó nuestro llanto, no rechazó nuestro quebrantamiento, nos aceptó, nos hizo cercanos, dice Efesios 2:13. Ahora en Cristo, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos de Dios, vivíamos lejos de Dios, separados de Dios, estábamos muertos, éramos enemigos, pero ahora somos cercanos, dice Efesios 2:13. ¿Qué tan cercanos? Fuimos adoptados. Imagínate qué tan cercanos. Fuimos adoptados, dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No puede haber nada más cercano a eso. Somos privilegiados. Fuimos hechos sus hijos. Dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿No es maravilloso? Esto que te estoy hablando hoy es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia. La buena noticia, eres pecador, mereces el infierno, pero si te arrepientes, vas a ser lavado, vas a ser limpiado, vas a ser elegido, vas a ser justificado, vas a ser redimido, vas a ser comprado, vas a ser rescatado, vas a ser liberado y Él te va a dar vida, vas a ser reconciliado con Dios, vas a tener acceso directo al Padre, vas a ser aceptado por Él, vas a ser cercano a Dios. ¿Qué tan cercano? Vas a ser hecho hijo de Dios. Antes no lo éramos. No se es hijo de Dios por existir, sino que el día que caes de rodillas y pides perdón y le ruegas, tienes que rogarle, Él se convierte en tu Padre, Eres hecho de su familia. Fuimos hechos de su familia. Este ya es el punto 16.
Dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Esto se refiere a la familia, familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que no eran pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaste misericordia. Él te dio misericordia, Él te hizo de su pueblo, Él nos hizo israelitas, pero espirituales. Misericordia, familia de Dios, pueblo de Dios. Eso es lo que Él nos da. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice Filipenses 3:20, vuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora pertenecemos a su reino. Somos ciudadanos del reino de los cielos, donde Cristo es nuestro Rey. Y antes de continuar te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. 818-252-8607 para lo que gustes y mandes. Ya vamos en el punto 18, mi hermano, de todo lo que hemos recibido. Y sabes, me voy a quedar corto, muy corto, porque es demasiado grande lo que se nos dio. El punto 18 de lo más grande que recibimos es su perdón. Él nos perdonó. Colosenses 2:13, vosotros estando muertos en pecados, Él os dio vida. ¿Cómo lo hizo? Dice ahí, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos. Él nos perdonó. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice Proverbios 28:13, pero el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero tenemos que pedirlo, rogarle. Dice Job 33:27. Al que dijere pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eso es de lo más grande que recibimos, su perdón. Sin merecerlo, alcanzamos perdón, perdón, perdón. En Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es algo maravilloso que nos dio. Cargó nuestras culpas en la cruz, donde Él murió. Antes, cuando crucificaban a alguien, lo crucificaban y le ponían en la cruz el por qué lo mataban. Le decían José Lara por adúltero, o por ladrón, o por violador, o por homosexual, y lo clavaban en la cruz. Y lo que clavaron en la cruz donde colgaron a nuestro Jesús, donde clavaron a nuestro Jesús, estaba la lista de nuestros pecados, de tus pecados y el mío. Ahí decía que estaba la mentira, la lujuria, los insultos que hicimos, el dinero que nos robamos, nuestra avaricia. Todo aquello fue clavado en esa cruz. Tus rencores, tus vicios, tus ofensas, tus gritos, tus venganzas, tu mal carácter, fue clavada ahí. Todo nos lo perdonó. Todo nos lo perdonó. Dice Efesios 4:32, sean benignos unos con otros, perdonándoos como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fuimos perdonados. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro todas tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. ¿No es maravilloso todo lo que estamos leyendo? ¿No es grandioso todo lo que se nos dio por gracia? ¿No te toma como que un nuevo sentido aquel verso donde dice Hebreos 2:2 y 2:3? Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, tan grande? Es decir, se nos dio algo grande, grande, mucho, se nos dio mucho, perdón, se nos dio perdón, cargó nuestros pecados. Se nos dio limpieza, santificación, purificación, justificación, adopción. Fuimos adoptados hijos de Dios. Todo lo que se nos dio. Te digo, vamos como en el punto 18, 19. Ya perdí la cuenta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos algo tan grande? Tan grande. Y todavía queda mucho más. Dice la Biblia también que Él expió nuestro pecado. ¿Has oído hablar de la expiación? ¿Sabes lo que es expiar? Dice Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto es la expiación. Expiar, dice el diccionario, que significa cubrir o condonar. Y propiciar, que es otra palabra, también recibimos propiciación, es sinónimo de expiación. Expiar, propiciar. En el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio se derramaba, se cubría el pecado de las personas. La sangre, de hecho, se derramaba en el propiciatorio. ¿Te acuerdas? Propiciatorio. Ahí es donde nuestro pecado era cubierto. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, dice Primera de Juan 2:2, Él, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? ¿Cómo oraba el publicano? Sé propicio a mí, pecador. Y Jesucristo dijo, este se fue justificado. Es decir, a esta persona se le cubrieron sus pecados, se le perdonaron sus pecados. ¿Te das cuenta? Todo lo que recibimos, Él pagó por nosotros. Romanos 5:8 leíamos, siendo aún pecadores, Cristo pagó por nosotros. Fue a la cruz, dio toda su sangre por nosotros, murió y bajó al infierno por nosotros. Ahorita veíamos Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, y dice en el 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es nuestro cordero, Él es el que fue al matadero en nuestro lugar. Sustitución es lo que recibimos también. Él es nuestro sustituto, Él fue nuestro sustituto en la cruz. Mira lo que dice Isaías 53, ojalá y puedas leerlo tú todo, pero yo te voy a leer desde el 3 al 7, Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, es decir, fue menospreciado y nos valió. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, esto fue él, herido de Dios y abatido. Y luego dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, no por las de él. Él era sin culpa, sin mancha. Molido fue por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esta frase es de las favoritas mías, no de este pasaje, de toda la Biblia. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y vuelve a decir, y no abrió su boca. ¿Qué significa esto? Todo lo que hemos hablado que recibía, que nos dio, que tomó nuestro lugar, que se subió a la cruz por nosotros. Y ahorita lo que decíamos, en aquella cruz estaban clavados los pecados por los que moría. Él también fue a la cruz por mis pecados, por el tuyo, ¿sabes? Y cuando lo estaban clavando, en el mundo espiritual, cada clavo, cada golpe, cada cachetada, cada espina tenía un porqué. Y era como que le ponían la corona de espinas y le decían a Jesucristo, esto fue por todos los prostíbulos que visitaste, imagínate, a nuestro Señor que no tuvo pecado. Pero Él no visitó prostíbulos. Yo sí los visité todos. Y Él podía haber dicho, pero yo no fui. Pero es maravilloso, Isaías 53:7, ¿sabes? Porque dice, no abrió su boca. Cuando le clavaron la lanza en el costado, ¿sabes por qué le decían? Esto es por todos los chismes que contabas, por todas las cosas falsas que decías. Y Jesucristo no dijo ni un chisme, ni una mentira, pero tú que me escuchas, sí. Y Él podía haberlo dicho, pero no abrió su boca. Eso es lo que significa, no abrió su boca. Eso es, ya no sé si decirte, esto es de lo más grande. Mira todo lo que hemos recibido. Imputación tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Isaías 53 era lo que merecíamos nosotros y hasta más. Merecíamos la cruz, la muerte, merecíamos el infierno, merecíamos ser abandonados por Dios y todo lo pagó Cristo por nosotros. Tomó nuestro lugar, se subió a una cruz por nosotros. ¿Imaginas eso? Primera de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Grábalo. ¿Quién puede decir que podemos seguir en pecado? Estando muertos a los pecados, debemos vivir en justicia. Dice 2 de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Justicia, lo que hablamos hace rato, justificados gracias a que él fue hecho por nuestras culpas, maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, y nuestro Señor fue maldito por nosotros, cargó nuestros pecados. Y aquí pasó algo maravilloso, y todo lo que estamos hablando pasó en un mismo instante. Nuestro pecado desapareció. Y de pronto apareció en nuestra cuenta, en nuestra historia, una vida de santidad. ¿Cómo sucedió eso? Su vida fue puesta a nuestro favor, su crédito, sus obras, sus actos, sus palabras. Eso fue puesto a nuestro favor. Nos justificó. Romanos 5:21, fuimos hechos justicia. Fuimos regenerados. Ya vamos, no sé, 23, 24. Fuimos regenerados. Se oye muy doctrinal el término. Regenerados, ¿qué es? Nacer de nuevo, ser hechos de nuevo. Nos volvió a hacer. Es como cuando algo no te salió bien, pues lo rompes y lo vuelves a hacer. Eso hizo Dios, nos regeneró, nos rehizo, nos volvió a hacer, nos dio nueva vida. Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Efesios 2:5, estando muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Juan 3:3 en adelante. Juan 3:3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesucristo a Nicodemo. En el 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento también lo recibimos de nuestro Señor. Nacimos de nuevo, nos resucitó, nos revivió, estábamos muertos. Y aún quedan muchas cosas más. Nos hizo herederos, nos dio herencia, ¿verdad? Y yo creo que ya con los minutos que nos faltan para cerrar, es como el punto 26, en realidad perdí la cuenta. Tal vez lo más grande, y otra vez ya dije mucho lo más grande, la promesa, nos dio la promesa. Otra vez, en el mismo instante que creímos, en el mismo instante que pedimos perdón, la promesa, dice Ezequiel 36:25 en adelante, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Nos dio su espíritu, puso dentro de nosotros su espíritu, como Él lo prometió en Juan 14:15 al 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fuimos bautizados, dice Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fuimos bautizados. Fuimos llenos, y este ya es el punto 27, bautizados, llenos de su Espíritu, como dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fuimos sellados, como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, pero mira el orden de Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, la palabra sellado es como una marca, ser marcados, así como marcan a las reses, así como marcaban a los esclavos antes, con fuego, con hierro candente. Así es que fuimos sellados, y todo esto sin haber hecho nada, solo por gracia, sellados. Aquel sello que dice propiedad de Jesucristo, una marca que dice propiedad de Jesucristo. Después de todo esto que se nos dio gratuitamente, por gracia, ¿qué sigue, hermano? Todo esto nos garantiza ya la entrada al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerdas? Ahorita leímos Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, nos está pidiendo que aquello tan grande, tan enorme que se nos dio, lo cuidemos. Filipenses 2:12 dice exactamente lo mismo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después de haber recibido todo esto, una salvación tan grande, sigue un periodo que es en el que estamos todo aquel que se dice cristiano. Un periodo, dice Primera de Pedro 1:6, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Hay un periodo donde tenemos que caminar con temor. Hay un periodo donde se nos manda caminar en santidad. ¿Dónde es este periodo donde se nos demanda santidad? Antes o después de ser salvos. Antes no, porque fuimos salvos por gracia. Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores. Pero después de recibir todo lo que enumeramos ahorita, después de haber sido limpiados, santificados, justificados, elegidos, redimidos, comprados, rescatados, libertados, resucitados, reconciliados, después de que se nos dio acceso, después de que se nos hizo aceptos, después de que se nos hizo cercanos a Dios. ¿Qué tan cercanos? Después de que se nos dio adopción, nos hizo de su familia, nos dio misericordia, nos perdonó, después de que nos perdonó todos nuestros pecados, pagando en la cruz, después de que pagó por nosotros en la cruz y no abrió su boca, después de que expió nuestros pecados, después de que fue propicio a nuestros pecados, después de que los cubrió, después de que tomó nuestro lugar, de que se subió a esa cruz por nosotros, después de que se dejó clavar por nosotros, después de que nos justificó, nos regeneró y nos dio su promesa, nos bautizó con el Espíritu Santo, nos selló, nos marcó propiedad de Cristo. ¿Qué sigue? Caminar en santidad. Y hay gente que se le hace mucho, ya sabía yo que tenía que salir con algo, caminar en santidad. Sí, hermano, y no es nada, no te alcanza. Si caminaras de hoy hasta que el Señor te llame en santidad perfecta, no te alcanza, no es salvación por obras, no es salvación por obras. Pero eso es lo que se nos pide, cuidar una salvación tan grande, ocuparse en ella con temor y temblor. Sed santo porque yo soy santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguir caminando en pecado es totalmente incoherente hacerlo, ¿sí? Viéndolo legalmente. Hay personas que predican esto. De esto vamos a ahondar las próximas semanas, pero esta es la intención del diablo, ¿sí? Ya estamos por terminar, nos quedan 5 minutos y te voy a dar el número de teléfono por si se te ofrece algo antes de irnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Pensar, por eso paseamos por todo lo que se nos dio. Y pensar que podemos seguir caminando en pecado es ilógico, es absurdo. Es absurdo, viéndolo legalmente. Imagina un ladrón o un asesino ante un juez, recibe un indulto y le dice, lo vamos a perdonar esta vez. Ok, el Estado le da un indulto, queda en libertad. Y él mañana va y asesina a alguien. ¿Y qué pensaría? Bueno, pero ayer me dieron un indulto. Y ya puede matar y ya no va a ser castigado porque recibió un indulto. Es ilógico. ¿Cuál es el alcance de todo aquello que recibimos en nuestra salvación? ¿Cuál es el alcance? Dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imagina a un adúltero que engaña a su esposa, que tiene un amante, su esposa lo descubre, lo quiere castigar, quiere divorciarse, pero el tipo llora, le pide perdón y le dice que no vuelve a pasar, pero vuelve a adulterar. ¿Y qué dirá? Bueno, pero ya me había perdonado. ¿Hasta cuándo alcanza ese perdón? Hasta que vuelves a pecar nada más. Hasta que vuelves a pecar.
Hay doctrinas tan diabólicas. Has escuchado, y de estas vamos a hablar la próxima semana, de que Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Es lo más diabólico. Es muy tonto que el que lo cree. Es tan sencillo que, ¿cómo va a ser así? Imagínate que tú engañas a tu esposa te descubre, le pides perdón, te perdona, y dices, bueno, entonces puedo seguir engañándola, que al cabo me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Hácelo a tu esposa, a ver qué te dice. Pero además la Biblia lo dice claramente, Romanos 3:25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Los pecados pasados. Claro que los pasó por alto. Los pecados pasados. Dice en el 17:30 de Hechos. 17:30 de Hechos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, yo no sabía. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y de esto también hablaremos la próxima semana. Que se arrepientan. ¿Qué es que se arrepientan? ¿Te acuerdas aquella adúltera que le tiraron a los pies a Cristo? ¿Qué le dijo? Yo tampoco te condeno. Eso es todo lo que hablamos hoy. No te condeno, te limpio, te adopto, te salvo, te restauro, te hago de mi familia, te doy salvación, te perdono todos tus pecados. Pero después le dijo, pero vete y no peques más. Ese es el arrepentimiento, dejar el pecado. Arrepentimiento es otra cosa que confundimos los cristianos. Arrepentimiento no es un día. Es decir, el arrepentimiento no es algo que haces hoy, es algo que se hace constantemente. El arrepentimiento es este camino del que hablamos hoy, que sigue a nuestra salvación, la santificación, el caminar, el cambio de rumbo, el volverse. El arrepentimiento es el cambio de mente. El arrepentimiento es dejar tu vida de pecado. Y el arrepentimiento es la condición para recibir toda esta gran salvación de la que hoy hablamos. Ojalá y te hayas gozado todo lo que recibimos el día que le pedimos perdón a Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, tan grande? Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.